Esta mesa es moderada por Alma Cardoso, quien es la coordinadora de la licenciatura en Arte Contemporáneo de la Ibero Puebla, y contamos con la presencia de Rosa Borrás, artista, y del colectivo Arquitectura Forense. Alma, te dejo la palabra. Muchas gracias a los 5 por estar con nosotros. Lo que vamos a contarles, bueno, sobre todo lo que Rosa y Laf les va a contar ahora, pensando también en cómo hacer una conversación respecto a los horizontes de posibilidades que pudiera tener Flash, ¿no? Finalmente, parte de lo que nos convoca aquí es generar conversaciones que nos permitan reconocer historias, trayectorias, genealogías, desbordamientos que suceden en nuestro contexto, que suceden en Puebla, desafortunadamente no nada más, ¿no? Pensando en los proyectos que vamos a escuchar ahora, pero también pensar cómo desde un espacio institucional de arte, como es el Museo Amparo, y también cómo desde las diferentes prácticas creativas, las posibilidades del arte y el programa de Flash que tiene la intención de acompañar, ¿no? Y de producir prácticas de investigación artística en esta modalidad, digamos, crítica, descentrada, contemporánea, pues, ¿qué recomendaciones pudiéramos hacer? Voy a hacer esta pequeña introducción y después les cuento pues, lo que nos gustaría también activar o generar a partir de hacer un intercambio donde tanto los participantes hablen, pero también el público pueda tener estos espacios de diálogo, ¿no? O sea, como tratar de empujar un poquito más la conversación tipo foro, esperando que también se animen a compartir sus impresiones. En los últimos años, el arte contemporáneo parece haber caído en una tensión difícil. Por un lado, la necesidad de involucrarse con lo social, con la urgencia, con la herida, y por otro, el riesgo de que esa participación se vuelva banal, espectacular o superficial, o extractivista, como ya decían hace un momento. Muchas veces vemos proyectos que hablan sobre algo, pero pocas veces hablan con alguien, más allá de los circuitos de circulación especializados del arte. Obras que toman a la otredad o al dolor como materia prima, pero no necesariamente como punto de encuentro. Y ahí es donde me interesa detenerme y que nos detengamos juntas hoy, en la posibilidad del arte como una forma de conocimiento sensible, como un modo de investigar, de traducir especialmente y de mediar, pero pues teniendo como esta complejidad de pensar cómo no vaciar de sentido eso que estamos tocando, ¿no? Pensar el arte desde ese lugar implica reconocer que es una práctica que forma parte de los territorios y que tiene la posibilidad de producir contrarrelatos, y ese es, digamos, otro concepto que nos interesa y que obviamente forma parte del título, ¿no?, que les proponemos acá, que disputa las versiones oficiales de la historia y los modos establecidos de mirar y de qué se debe mirar. El arte puede ser una forma de investigación, con todas las preguntas que eso implica, ¿no?, como ya decía Adrián hace un momento, que no busca confirmar verdades, sino ensanchar la experiencia, abrir grietas donde otras memorias, otras voces y otras formas de saber puedan aparecer. Y sin embargo, el arte, desde el enfoque que queremos conversar ahora, también tiene el potencial de participar de la construcción de lo público. Obviamente desde un lugar que también yo pienso que tiene que ver con procesos de producción de imaginación colectiva, ¿no?, imaginación política. En ese sentido, contarles también que seguramente uno de los motivos por los cuales pues, me han invitado a moderar esta mesa es porque desde hace ya más o menos 3 años en la Universidad Iberoamericana Puebla estamos generando un archivo de investigación que llamamos Ecosistemas de la Cultura y el Arte en Puebla, las relaciones a veces invisibles entre quienes producen, median, investigan, muestran y reciben las prácticas que pensamos artísticas, pero no solo artísticas, sino también culturales. Actualmente esas investigaciones han tenido que ver con lo sucedido en la década de los 90. Empezamos ahí pensando en que el relato de lo contemporáneo en escenas, digamos, locales, ¿no?, como Puebla, sobre todo comienzan a tomar auge a partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, y como de los discursos neoliberales. Y se ha enriquecido con las investigaciones de artistas, investigadores, colectivos, archivos locales y obviamente pues estudiantes como Ethel, que nos acompaña por aquí el día de hoy, y bueno, no sé, María Eugenia Jiménez Melo, y bueno, entrevistas a muchas y muchos agentes de la ciudad. El proyecto nació de una preocupación continua y constante, además de la preocupación profesional que a mí me guía sobre pensar a qué tipo de entorno estamos lanzando a nuestros egresados, estudiantes de arte contemporáneo. Las y los artistas, así como otros agentes del sistema convencional, reconocible, ¿no?, como esos agentes muy claros del campo del arte, claman constantemente que el terreno del arte contemporáneo es muy árido, ¿no?, o sea, que es complejo, que como artista está cañón, ¿no?, como vivir, chambear,
vivir de tu obra, lo que sea que eso signifique, ¿no? Que hay pocas oportunidades, que hay escasez de apoyos, que hay favoritismos, elitismos institucionales, bueno, eso ya lo sabemos, está tremendo, ¿no? Como el tema, digamos, de las instituciones públicas de la cultura, no solo en el Estado, pero falta de un mercado del arte suficiente para la gran diversidad de propuestas, etcétera. Entonces, bueno, la preocupación del proyecto ante ese relato de la aridez del entorno nos parecía importante de investigar, digamos, comprobar, pero también cuestionar. Y cuando empezamos a hacer eso, obviamente también con el apoyo de muchos otros investigadores que antes que nosotros han hecho este trabajo, nos parecía que también aparecía otra realidad, ¿no? Que es la de proyectos que suceden desde y a pesar de esa renuencia del aparato institucional y discursivo por expandir el entendimiento de la creatividad. Y aquí pues nosotras hemos trabajado algunas hipótesis que les voy a contar antes de darle paso a ustedes. Una, que el entorno es árido si tenemos una expectativa sobre nuestro territorio local del arte en comparación o producido a causa de anhelar modelos de otras regiones, especialmente pues de los modelos hegemónicos con los cuales pues aprendimos en las escuelas, ¿no? Y el otro, de depositar un exceso de confianza en el trabajo de las instituciones culturales públicas y también privadas. Dos, que existe una apremiante necesidad de producir, al menos, insisto, en nuestra hipótesis, no necesariamente arte pensado para esas instituciones o para esos lugares o para esos espacios, sino investigaciones sensibles y relatos que pongan la mirada en una cualidad desbordada del trabajo estético y creativo y que permitan conectar con agentes no únicamente del entorno estrictamente artístico, sino de otros grupos y movimientos. Y bueno, en ese sentido, parte de la investigación que hemos hecho y que esperamos ya que en unos meses se pueda consultar públicamente en un espacio digital, tiene que ver con la historiografía, ¿no? O sea, qué se ha contado del arte, cómo se ha contado el arte en Puebla, desde qué lugares y qué pasa con esos relatos. Pensando en el futuro de Flash, a mí, obviamente con mi sentido súper contreras, ¿no? Lo único que también me brinca a la mente es cómo pensamos el pasado, ¿no? ¿Qué hubo antes de Flash? ¿Qué está pasando antes de, ¿no? ¿Qué conexiones y trabajos se han hecho incluso en este museo, pero también en otros espacios, ¿no? Que han tratado de producir relatos sobre el arte contemporáneo? Son pocos, definitivamente, ¿no? Parte de la investigación que tenemos pues es una compilación historiográfica que ha sido bastante minuciosa y aún así me parece que es escasa, ¿no? Necesitamos generar más escritura, necesitamos generar más relatos, pero luego también necesitamos pensar qué hacemos con esos relatos, ¿no? O sea, cómo los mediamos, cómo los transmitimos con los estudiantes y sobre todo, cómo los llevamos hacia un lugar que exceda, ¿no? La idea del arte o la esfera del arte. Este debate pues no es nuevo, no estoy como tampoco lanzando una provocación muy grande, es algo que ya sabemos y que incluso hemos visto, ¿no? En proyectos como los que nos acaban de contar en los artistas anteriores en Flash. Pero, bueno, pues a mí lo que me parece es que necesitamos pensar, sí en la producción del arte, pero también en las formas de mediación del arte. Cómo lo hablamos, cómo lo circulamos, cómo lo enseñamos, cómo lo dialogamos y cómo provocamos que las prácticas artísticas o las herramientas que tenemos, ¿no? Desde el arte, pues se extiendan, se contaminen otros procesos y lleven a esto que Itzel Sánchez llama pues la indisciplina, ¿no? O sea, cómo se puede producir desde la indisciplina, que es uno de los momentos en los que el arte pues se encuentra hoy, ¿no? Digamos en los debates del arte contemporáneo que tienen que ver también en su relación con prácticas estético-políticas. Entonces, bueno, pues al colocar la mirada en esas otras prácticas de la sensibilidad, se revela no solo la vitalidad de las prácticas locales, sino que también tenemos una carencia de formas de mediación. Desde la crítica, los museos, las universidades, seguimos sin encontrar, digamos que es nuestra chamba pendiente, diría yo, modos de narrar lo que ocurre en los márgenes de lo que la tradición nos ha enseñado que es el arte, incluso el contemporáneo, que sucede en los talleres, en los barrios, en los cruces entre arte, ciencia, activismo y vida cotidiana. Pareciera que hay una gran cantidad de experiencias, afectos y gestos radicales que están sucediendo, pero que no hemos encontrado la forma de narrarles en un relato de la era de lo que podríamos llamar también pues el post-arte. Y entonces, bueno, pues lo que me interesa preguntarme y preguntarles, que pensemos ahora juntas, es si tal vez necesitamos pensar otras formas de mediación. Creo que sería al menos una
idea, ¿no?, que a mí me gustaría proponer para el ciclo de Flash. ¿Qué otras mediaciones podemos habilitar? Otras formas de contar lo que hacemos y de compartirlo, formas que no necesariamente vengan de la oficialidad, ni del lenguaje académico, ni siquiera incluso del lenguaje curatorial, ¿no?, sino de otras maneras de pensar los territorios, los materiales que hablan, ¿no?, y en donde lo estético aparece para defender la imaginación política, ¿no? O sea, como quizás darle la vuelta ahí un poco a la tortilla. Hoy nos acompañan 4 invitadas que se agrupan en dos frentes que a mí me dan mucho gusto pues tener la oportunidad de dialogar con ellos. Por una parte, el Laboratorio de Arquitectura Forense, donde se encuentran Roberto Razo, Oscar Soto e Iván Ocampo, y que trabajan con herramientas espaciales y materiales para reconstruir y visibilizar graves violaciones a derechos humanos y violencias que suceden en los territorios. La investigación es amplia, pero específicamente, ¿no?, algo que me parece muy valioso es que hacen investigación sobre procesos que suceden en Puebla. Y por otro lado, pues Rosa Borràs, que es una artista con una trayectoria impresionante y cuya práctica textil, pues me atrevo a decir ahora, no sé si lo dirías tú así, Rosa, pero que me parece que se entrelaza con la memoria, la denuncia y pues otras maneras de materializar. Entonces, bueno, pues vamos a conversar desde ahí, desde pensar el arte como una forma de escucha, como una forma de traducción, como una forma de producción y de verdad sensible. La idea es la siguiente: yo elaboré 4 preguntas que voy a enunciar y les daré la palabra primero a nuestros invitados, pero después, al terminar cada pregunta, pues también me gustaría abrir un espacio para que alguien del público pudiera también, alguien o alguienes, ¿no?, pudiera pues comentar cosas. Todas, tanto Elaf como Rosa como pues ustedes, ¿no?, pues tendrán 7 minutos, yo les voy a hacer así como un pequeño gesto para que así podamos abarcar las 4 preguntas en tiempo ideal. La primera pregunta que tiene que ver con, y bueno, las preguntas están formuladas también para pensar eso, posibilidades de recomendaciones o ideaciones o inventos o provocaciones para Flash, y obviamente pues para que también como comunidad podamos interpelarnos. La primera pregunta tiene que ver con los archivos sensibles y con otras formas de investigación. Tanto el Laboratorio de Arquitectura Forense como Rosa Borràs construyen, a su manera, archivos, conjuntos de huellas, materiales, cuerpos de conocimiento que registran lo que no siempre se quiere mirar. ¿Cómo entienden estas formas, ustedes, ¿no?, y el público, cómo entienden estas formas de investigación sensible más allá de, digamos, un relato convencional del arte? Pensando sobre todo que quienes nos acompañan, ¿no?, aquí, aunque tienen un pie en la estética y en la estética política, no necesariamente se inscriben, ¿no?, o no primordialmente se inscriben como en una lógica del arte, ¿no?, al menos en las prácticas que nos van a contar ahora. ¿Cómo entienden estas formas de investigación sensible más allá de ese relato tradicional del arte y qué papel juegan esos archivos en su práctica? ¿Cómo imaginan que pueden ser mediados o compartidos sin que pierdan su fuerza poética, política o afectiva? Bueno, hablando un poco de los procesos y también cómo se consideran los resultados de cuando se hace una producción, una visión muy clásica es basar los resultados y los alcances a partir del producto final, ¿no?, lo que se muestra, pero algo que nos hemos dado cuenta que también es muy clave para poder explicar tanto el resultado como todo lo que implica hacer investigación, llámese desde la estética, llámese de la investigación visual, porque lo que hacemos en el laboratorio son mucho de representaciones visuales, es que cuando estamos navegando el proceso de la materialidad de algo, no todos los que lo ven como resultado final lo entienden o no lo van a absorber de la misma manera que quien está haciendo la producción. Entonces, en el caso de hacer mediaciones o de ir mostrando, justo es hacer partícipes del proceso a través de los productos finales. En este caso, bueno, lo que se ve detrás de mí es como un proceso que se ha hermanado entre un foro que fue necesario para divulgar un poco de los procesos de laboratorio. Hermanar justo, hablar de los procesos de laboratorio, de qué implica el hacer el trabajo, con mostrar a la par en una exposición el resultado final, que hay muchos valores simbólicos que explícitamente no se observan en el producto final, pero que sí es necesario mostrar para tener un alcance, ¿no? Entonces, en algunas de las imágenes que van a estar por aquí, tenemos tanto procesos literales de la investigación como simbólicos. En este que está detrás de mí, por ejemplo, es una representación de una investigación situada, que la pregunta era cómo nos traemos el sitio hacia donde estamos para mostrarlo, para contextualizar, pero al mismo tiempo representar una parte de la investigación que es muy simbólica, que como tal, literalmente, si se mostrara, no llega a tener esta profundidad sensible de contextualizar que no solamente es un espacio donde sucede un evento,
o en este caso la exposición tiene que ver con la expresión rizomática de ciertas violencias, pero más bien dar una pista simbólica de cómo se ve, de cómo se comporta y trasladarnos a estos espacios sin directamente tener que sobreexplicarlo todo, que de repente eso nos causa conflicto. Igual, estas son como unas islas que hacen una representación de lo que se estaba mostrando en esta exposición Rizoma, a la par que jugamos un poco con lo literal de la información que se trabaja, con lo que debe comunicarse en los materiales de acompañamiento, que en este caso en la parte de atrás están algunos videos, y cómo todo esto también es un producto que no se observa como un todo al mismo tiempo, pero sí es un todo que sucede al mismo tiempo, simplemente es apelar a la navegación de quien lo recorre, para ir absorbiendo esta información que es tanto proceso como resultado. Entonces, es dejar a la interpretación a la par que hay ciertos materiales que son un poquito más literales al proceso de investigación, pero en conjunto lo que se buscó construir también con esto fue un espacio de concreción de la idea investigativa de tenemos estas escalas de observación, tenemos esta problemática, tenemos este espacio como caso emblemático, que coexisten en una identidad rizomática. Quiere decir que hay muchas ramas que salen y que surgen y que estéticamente también se muestran, ¿no? Entonces es un poco jugar con estas escalas y cómo se representa. Yo quiero decirles que inicialmente la construcción del memorial ciudadano que iniciamos con Bordando por la Paz en el 2012, y después las piezas no estaban consideradas o no las considerábamos como si fueran un archivo. Representaban ciertos hechos que estaban sucediendo en momentos específicos y que entonces al ser registrados generaban construcción de la memoria, ¿no? Y era una memoria viva, una memoria que estaba sucediendo justo en el momento en el que sucedían estos hechos violentos. Empezamos a trabajar con casos del 2006, desde la guerra contra el narco, y después cuando se deshizo el colectivo, entonces yo ya empecé a convocar yo por mi cuenta, ya no como colectivo, y a trabajar paralelamente en proyectos en bordados básicamente y en piezas textiles que hablaban también de estas violencias. Al ir juntando todos estos bordados fue que se hizo, digamos, que se construyó este archivo de una manera muy orgánica y muy, digamos, involuntaria e intuitiva, ¿no? O sea, se dio porque íbamos juntando todos estos materiales. Entonces, por otro lado, considero que ni Bordando por la Paz, o sea, Bordando por la Paz no fue un proyecto, una acción artística, sino una oportunidad también de compartir con la ciudadanía, y mis piezas individuales, digamos, no las hago pensando tal cual como una pieza artística en el sentido tradicional, porque no están hechas, digamos, para los espacios más tradicionales del arte y no se venden, por ejemplo, no están hechas para lucrar con ellas. Entonces, creo que eso es importante porque si bien se han expuesto en diferentes espacios, la intención no es como decir, esto es arte, ¿no? O sea, no sé qué es otra cosa. Y también estas prácticas textiles y esta práctica o costumbre de ver la realidad y justo traducirla a soportes textiles, a mí me dan la posibilidad de procesar la realidad de una manera menos racional y más a través del hacer, del tocar, del sentir y de los afectos, ¿no? Creo que es importante hablar de las violencias que nos atraviesan desde los afectos. Y bueno, para mí los archivos, en este caso los archivos textiles que hemos construido colectivamente o yo misma, representan una acción de resistencia, ¿no? Contra el olvido y justo contra las narrativas oficiales, que se supone que tenemos que entender las cosas que suceden de cierta manera como nos dicen que las tenemos que entender. Entonces esto es algo que creo que es importante. Y también por otro lado, es que tus preguntas son muy largas, tienen muchos puntos, pero por otro lado, estos bordados se usan
o se han usado, y yo los he llevado muchas veces y los llevábamos en colectivo, a las manifestaciones, a la calle. Es el mejor espacio para este tipo de trabajo. También a las universidades, en simposios de derechos humanos me han invitado a varios espacios y hasta fuera de México, en galerías universitarias y también en galerías, ¿no? También han estado en algunas galerías no comerciales como tal, ¿no? Sino más bien espacios culturales. ¿Y cómo activar estos archivos de una manera respetuosa sin que pierdan su intención? A mí me gusta mucho cuando están en la calle, cuando están colgados y la gente se acerca y los toca y te cuenta, y donde la gente puede también bordar y acercarse a estos temas con las manos, ¿no? Y con todo el cuerpo, no nada más de una manera intelectual. Entonces creo que una forma de activar los archivos sería justo hacer interacciones entre las personas que están viendo las piezas, digamos, o los archivos, o como quieran llamarle, y el trabajo, ¿no? O sea, tiene que haber una acción material entre los dos. Y eso, un museo podría activar o mediar, tratándolos no como obras de arte tal cual, al menos en este caso, ¿no? de estas piezas textiles, sino como un proceso, como algo vivo y que se mueve y que no está estático. Entonces, no son piezas, o sea, si bien narran hechos concretos, es algo que sigue en construcción, porque están narrando la realidad cotidiana. Vamos ahora a abrir eso, ¿no? Como si alguien quiere hacer un comentario sobre esta primer pregunta o sobre justo las preguntas lo que nos han contado. A mí me llama mucho la atención cómo tanto Lab como Rosa hablan de que les interesa mucho que el primer acercamiento que las personas tengan con su trabajo sea desde lo sensible, y tratan como un poco de sustraer la parte lógica en un inicio, para que puedan acercarse de forma más, no más real, pero sí más auténtica y directa a las piezas. Y me gusta también pensar en lo que comenta el Lab de que no quieren ser literales o totalmente directos con aquello que ponen en sus muestras de resultados, pero también me hace pensar en cómo actualmente tenemos como esta desconexión de lo sensible, porque todo es sobreexplicado, y entonces todo es sobreexplicado porque tenemos una desconexión con lo sensible. Y me parece que precisamente la importancia de la mediación, como la están proponiendo, es la salida de ese bucle. Y también como esta parte de primero debe existir un diálogo con la obra a través de los sentidos, y no solo desde la estética, porque creo que muchas de las muestras se prestan para la estetización de las problemáticas, y solo logramos experimentar las cosas a través de los ojos. Y creo que quitar como esa supremacía de lo visual también me parece muy importante, y creo que es algo que hacen en la exposición de Rizoma, y también que sucede con los bordados de Rosa al momento de que la gente se acerca a tocarlos. Debo decir que un laboratorio forense como el nuestro, bueno, en su origen se ha pensado en otras geografías como un dispositivo, como una herramienta que ayude a una investigación que se base en un análisis científico en primer lugar, y eso lo pongo entre comillas, pero científico, capaz de producir evidencias contundentes de lo que ha ocurrido, en un contexto en el que el poder, Estado, etcétera, lo niega, lo oculta, lo tergiversa, etcétera. En un contexto en el que el Estado criminaliza, estigmatiza, banaliza, niega, etcétera, a los sujetos, a las víctimas de esos ejercicios de poder. Frente a eso, se requiere desvelar las narrativas del poder, mostrarlas, al menos sus insuficiencias, para proponer narrativas alternativas que se basan en esa construcción de evidencias. Ahora, no hay nada más complicado que eso. ¿Evidencias de qué? Primero, comprender las narrativas del poder, no partir de negarlas, de ocultarlas, etcétera, para producir algo alternativo. Es asumir los marcos cognitivos y discursivos y los lugares de enunciación desde donde el poder se planta para producir lo real, la verdad, para prescribir la realidad, descubrirlo, es decir, entenderlo, comprenderlo, y eso requiere una serie de herramientas, ¿no?, de investigación, etcétera, pero una enorme sensibilidad, y desde ahí decir, a ver, ¿dónde está lo que está oculto? ¿Qué es lo que ha sido ocultado, negado, estigmatizado, etcétera? Pues
¿Y dónde estarían otras posibilidades de la realidad? Si la realidad como posible, como posibilidad también, desde las víctimas, desde un lugar de enunciación que no es el del poder, pero que se planta frente a él tratando de entenderlo. Y me parece que eso es un asunto central. Implica entonces que hay efectivamente un trabajo de investigación social, interdisciplinaria, etcétera, pero al mismo tiempo apelando siempre a la no neutralidad, eso es algo importante, la honestidad intelectual, política es fundamental, y tratando de pensar otros códigos de comunicación, porque al final, Alma decía, de pronto nos hemos quedado con el hablar de y no el hablar con. El interlocutor, la otra, el otro, la víctima, es el interlocutor central y para el que van eventualmente dirigidas las herramientas que un laboratorio como este puede producir junto con ellas, pues, ¿no? Y me parece que eso es clave y entonces entenderlo como una mediación así. Bueno, aprovechando esto último, ¿no? Como en el trabajo con, hago la siguiente pregunta, ¿no? Que tiene que ver con cómo el arte traduce. Y en este caso, como ustedes han visto, pues obviamente el interés, ¿no? De los proyectos, de las personas que nos acompañan hoy, pues está enfocado en traducir esos aspectos que implican dolores, ¿no? Que implican violencias. Entonces, ¿cómo traducir lo que duele? ¿Cómo traducir lo que se borra? En sus trabajos, tanto de Laf como de Rosa Borràs, hay un gesto de traducción, para mí, ¿no? Ya lo podemos discutir, que implica llevar el lenguaje sensible, o llevar al lenguaje sensible aquello que no se puede decir con palabras, aquello que el discurso oficial omite. ¿Cómo ustedes cuidan ese proceso? ¿Cómo evitar que la representación vuelva a silenciar aquello que se quiso mostrar? ¿Qué significa traducir sin apropiarse? Nada más quería comentar algo. Ahí le falta arquitectura forense. Si escucharon hablar del laboratorio, ese es como su primer nombre, es un laboratorio. Y también me gustaría agregarle un segundo nombre que es universitario. En realidad es un laboratorio que se encuentra en un contexto universitario. La arquitectura se ve como estas herramientas de representación visual, pero también durante la construcción de este laboratorio, que lleva 2 años en proceso, hemos descubierto que el diseño, el pensamiento de diseño y la visualización a través del diseño es clave o indispensable, pues precisamente para esta, pues no sé si llamarla traducción, pero en este proceso. Creo que lo que hemos producido está matizado a partir de eso. La exposición que tuvimos, que tenemos en Ibero Puebla, si no la han visto, está la invitación abierta hasta final de mes. Ha sido un proceso de reflexión de este trabajo de estos últimos 2 años. Y en esta interpretación, pues, surgen productos, prototipos o maneras de querer representar esta información. Y es ahí donde pensamos que hay un resultado que ha precisamente el resultado de ese proceso. También decirles que nosotros estamos trabajando a una visualización de violencias a nivel macro, que para explicarlo rápidamente es como una fotografía del contexto y de, como decían en la plática anterior, del territorio sobre las violencias. Y eso nos ha nosotros dado información que es de acceso y que en realidad en cierta medida pues ya pagamos por ella, ¿no? Aunque a veces no nos las dan, ¿no? Son datos abiertos, son datos que deberíamos poder acceder todos y es una búsqueda de reinterpretarlo y al reinterpretarlo volvernos a cuestionar sobre por qué es así, por qué es la realidad de esa forma, por qué se plantea así en el territorio. Entonces, de cierta manera, pero pienso yo que no hemos enfrentado tanto el riesgo de equivocarnos al reinterpretarlo, pero nuestra intención también es abordar una visión meso y micro. Y en esa visión meso y micro, pues ahí creo que vendrán más estos retos. Por ejemplo, el video que está pasando ahorita es una interpretación de cómo utilizar herramientas de arquitectura justo para abordar casos micro, que es un caso de una ejecución extrajudicial en Palmarito, que además de ahí viene esta expo, esta representación del territorio llevada a un entorno. Entonces ahí también, ahorita probando herramientas, pues es un lugar que yo podría decir que es seguro porque estamos utilizando estas narrativas y contranarrativas que ya están dichas, ¿no? Que ya dijo la CNDH, si no me equivoco, en los informes, que ya fue una visión oficial o una versión pues, de una verdad que se dio a través de los medios. Entonces,
Ahorita estamos en el proceso de utilizar herramientas para representar eso. El proceso está cuidado porque estamos usando datos abiertos y estamos cuidando no añadir ni quitar nada. Y así se han dado estos resultados visuales, ¿no? Como un diseño de experiencia visual. Muchas gracias. O sea, yo aquí también estoy anotando varias ideas que obvio después no podemos seguir discutiendo. Bueno, pues a mí me gustó mucho esta pregunta de cómo traducir lo que duele y lo que se borra. Y lo primero que pensé es, no se puede hacer una traducción sensible, al menos yo no puedo hacer una traducción sensible si no me apropio y si no hago mío el problema o la situación que se narra. Y aquí no estoy hablando de una apropiación extractivista o del tipo que hablábamos antes, sino más bien de hacer mío el dolor y la rabia y las acciones violentas descritas en las notas, por ejemplo. Solamente así puedo traducirlas a una pieza material textil. Pero todo esto yo lo voy a hacer con respeto a las víctimas, que siempre están al centro, y no voy a beneficiarme materialmente, no voy a lucrar con estas piezas, ¿no? De ninguna manera. También creo que esto se puede lograr, digamos, hacerlo de una manera empática, investigando los hechos y haciendo mía la información, como les decía, y pensando en hablar de estos hechos sin revictimizar y sin juzgar. Creo que es muy importante. Y a través de la empatía, entonces, traducir el horror en estas piezas textiles. Y a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, la gente ve el trabajo, y también nos pasaba en el colectivo, y dicen, ¡ay, qué bonita está! Y luego se dan cuenta de lo que es, y entonces el shock es muy fuerte, porque creo que hay que hablar de estas cosas de una manera gentil, de una manera pues que invite a la gente a reflexionar, no a rechazar estos hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo me fijo mucho es cómo diseño cada pieza, qué le voy a poner, cómo la voy a realizar, usar la mejor técnica que yo pueda usar para eso y entonces eso, conmover y generar empatía. Estas piezas que están viendo aquí las empecé a hacer desde el 2012. Mi primera pieza fue una de la guardería ABC y he ido haciendo piezas de que eso es otra cosa que creo que vamos a tocar después, las piezas que a mí me impresionan, o sea, piezas sobre hechos que a mí me impresionan porque, bueno, ya les diré después, pero por ejemplo, es un caso de África, porque no me limito a México, aunque la mayor parte del trabajo es sobre México, pero parte de generar empatía es voltear a otros lados, ¿no? Salirnos de nuestros entornos, ver qué hay más allá, y entonces esa fue muy impresionante porque secuestraron a 249 estudiantes en Chibok, en Nigeria, y para cuando hice este pañuelo faltaban 219 todavía, y entonces salió un hashtag que dice Bring Back Our Girls, y yo no sabía dónde era Chibok, entonces lo busqué en el mapa, por eso lo quise ubicar así claramente para que supiéramos dónde es, y la imagen es una señora que se llama Marta y su hija se llama Mónica, y esta estuvo en una portada del Time Magazine. Entonces quise representarla justo para darle una presencia específica, ¿no? O sea, es gente, son personas que están siendo afectadas. Y bueno, afortunadamente ya liberaron a Julian Assange. Y creo que también esto que dices, Rosa, conecta pensando de nuevo en lo de la traducción, cómo pues el textil también tiene una dimensión política interesante porque habla de una materialidad distinta, implica un espacio de enfrentarse a ese material de otra forma, ¿no? Como decían hace un momento. Y creo que hay una relación también muy interesante entre los materiales, los archivos y cómo se puede traducir a una dimensión sensible información que de pronto pues se puede quedar a lo mejor en una nota digital o que lo vemos circular por ahí, ¿no? Claro, porque además lo que pasa con los textiles, que a mí es una de las cosas que más me gusta y más me atrae, es que todos tenemos una relación con los textiles y todos hemos tenido una abuela, una tía, una mamá que borda, que teje. Entonces hay una cercanía emocional con los textiles que entonces permite que la gente se relacione, ¿no? Con mucha facilidad, más que con otras formas, ¿no? Incluso más que con la gráfica. Sí, muchas gracias. Bueno, perdón, ahora sí, ¿alguien quiere hacer un comentario? Bueno, yo tengo 2 comentarios.
En el tema de la reinterpretación del dolor, la tragedia y así, sí he visto varios ejemplos en traducirlo de algo emocional a algo visual, algo auditivo también sí lo he visto. Y uno dirá, bueno, qué sentido tiene, pero bueno, en el caso de las letras de la música, cuando escucha uno la traducción, yo lo he visto con una canción alemana. Esta es no me acuerdo su nombre, pero era una nana, una canción de cuna, que fue creada bueno, cuando se sabe la historia de la canción, esta fue creada en tiempos de guerra, cuando eran las guerras en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos y todo eso. Pues tiene el contexto de calmar a los más pequeños para que, bueno, aparte de que no se sientan asustados, estén más tranquilos. Y bueno, se calmen básicamente, mantener la calma. Bueno, y otro que, como ha mencionado, de las reinterpretaciones o también hacer, bueno, el tema de hacer escuchar los casos, como por ejemplo el del caso de los desaparecidos o los activistas que se han ido. Yo lo he visto bueno, que esta es una serie que no fue creada por un mexicano, es extranjera, pero está para los mexicanos. En el caso de Homero, el protector de la mariposa monarca, en una serie, bueno, caricaturesca para niños, con una, bueno, básicamente una visión más infantil, delicada, pero que sí se da a entender el mensaje que era el guardián de las mariposas. Y también en otro caso he visto con un artista que es el más polémico, el más censurado, no me acuerdo muy bien su nombre, es asiático, que habla de todos los casos en todo el mundo, no solo de México y de su país, sino en todo el mundo de, por ejemplo, los desaparecidos de Otzinapa, la tragedia de la guardería ABC, hubo un incendio, no me acuerdo cómo se llama este caso, pero hubo un incendio entre los 80, creo, 90, no me acuerdo, en China, donde varios niños perdieron la vida. Él buscó entre todos los archivos que pudo y encontró los nombres, edades y direcciones de cada niño, los expuso. Pero como tal, al tomar estos temas que sí pueden ser muy delicados, bueno, puede tener repercusiones legales, de gobierno, porque sí, cuando expuso su obra, bueno, esa pieza en China, se la quitaron y lo metieron a la cárcel por creo que 2 años, porque él habló de algo que el gobierno, bueno, no quiere hablar, pero que los padres sí agradecen mucho que alguien alce la voz, que alguien les diga a todos que pasó esto y que ellos no piensan olvidarlo. Así como en el caso de nosotros, o también hubo un caso un poco más fuerte en Japón, que no me acuerdo en qué año fue, era de una excursión en barco, hubo un accidente, no como el Titanic, pero sí hubo un accidente muy fuerte donde varios estudiantes fallecieron. El único que se salvó fue el director y la única foto que fue tomada fue de una chica que que puso su mano en la ventana como pidiendo ayuda, pero no se podía oír su voz. Cuando se supo lo que pasó, porque el director dijo no había nadie en el barco, cuando se supo lo que pasó realmente, las autoridades fueron tras él, así como los padres, y bueno, lo metieron a la cárcel de forma permanente, pero la verdad, él hizo una exposición también de ese evento. Los padres agradecieron que alguien les recordara lo que pasa cuando dejan que jóvenes inocentes sean olvidados, pero los padres piden justicia, aunque sí la obtuvieron, no obtuvieron respuesta de la escuela porque creo que en ese caso los del Consejo Estudiantil se fueron. Y creo que has revisado pues varios casos muy interesantes. A mí, solo antes de pasar a la siguiente pregunta, lo que me gustaría también pues abonar a tu comentario es que creo que algo interesante que estamos tratando también de poner sobre la mesa sobre qué lugar tienen los acercamientos a un relato desde lo estético o desde lo artístico, tiene que ver también con
pensar el arte no solo como una representación de un fenómeno doloroso, que por supuesto que también es parte, ¿no?, de algunos de los trabajos, sino que digamos que el debate que a mí me parece muy interesante y más profundo es cómo las prácticas artísticas, la estética, la imaginación política puede ser también un espacio donde, como decía Óscar hace un momento, pues se produce imaginación, se produce poética para también hablar desde otro lugar y pensar, ¿no?, esto que decimos todo el tiempo, ¿no?, que otros mundos son posibles. Son muchas aristas, ¿no?, de la problemática que tiene que ver con el arte y su relación con contrahistorias o contranarrativas. La denuncia, digamos, como forma de representación puede ser una de ellas, pero creo que también hay otras posibilidades que son muy interesantes y que coinciden con debates de problemáticas del arte contemporáneo como tal, ¿no? Entonces es un poco como para sumar a los casos que has mencionado, y también creo que es relevante, ¿no?, distinguir como diferentes formas de operar de cada uno de estos proyectos. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra ahora al Laboratorio de Arquitectura Forense con la siguiente pregunta, que tiene que ver con otros relatos, otras memorias. ¿Qué son esas contranarrativas y ecosistemas forenses? La pregunta que les hice, que les compartí, va así. Si pensamos que la historia oficial siempre deja cosas fuera, ¿cómo puede el arte abrir grietas, pequeñas fugas por donde se cuelen otros relatos? Que tiene un poco que ver con lo que te comentaba yo hace un momento, ¿no? ¿Qué papel juega el arte en la construcción de memoria colectiva, especialmente en lugares como Puebla, donde los relatos contemporáneos parecen todavía estar por escribirse? Me gustaría abordar esta pregunta a partir de lo que menciona Alma y lo que también ya se mencionó de cómo vemos al arte, que no solamente es una salida, sino que es un medio para navegar y hacer investigación. Aquí tenemos un ejemplo que fue un documental que salió de una práctica que hicimos en colaboración con la licenciatura de Arte Contemporáneo, y esto también parte de un proyecto que realizan año con año en el ciclo de Contagiades, que también participan algunos de los panelistas que estaban en el bloque pasado, pero justo fue adentrarnos a navegar estas voces y cómo trabajamos el imaginario de lo que ya se percibe de algo que está presente todo el tiempo, ¿no? Todos hemos escuchado del río Alceseca, todos entendemos hasta cierta medida cuál es una problemática que está presente, pero el navegarlo y el representarlo y el entenderlo desde una práctica artística que fue el ir a recolectar evidencias, pero cómo vemos esas evidencias, cuál es además de un protocolo, porque era como lo que le tocaba al laboratorio en ese acercamiento, era con qué derecho vamos a tomar algo de río, retomar estas ideas que se mencionaron previamente en el bloque anterior de si es un extractivismo de lo que hay en el río, si nos lo vamos a llevar para representar algo más tarde, o si en sí mismo el llegar a este espacio, interactuar con él, ya es una forma de nueva producción sin intervenir directamente el paisaje, ¿no? En este ejercicio ahorita no tenemos sonido, pero para poder construir este nuevo imaginario del río y esta práctica, en el documental lo que resultó fue darle una voz al río. Y esta imagen de cómo lo veíamos, hubieron ciertas preguntas de atribuirle ciertos rasgos, tal vez una edad, tal vez una característica para poder definir si estaba vivo, y el hablar de otras voces que en este caso nosotros no podemos escuchar, pero necesitamos considerar para poder contar la historia, en este caso del Alceseca, es súper importante porque todos, al menos en esta sala o en general, tenemos una idea de cómo son los ríos, cómo pueden llegar a contaminarse, pero esta imagen puede modificarse a través de cómo nos relacionamos con él, ¿no? Y cómo se produce nuevo contenido, nuevos imaginarios, nuevos mensajes que apelan a darle nuevas dimensiones que no son solamente un atributo, ¿no? Y hay otro tipo de discursos que también tienen que ver con los medios, de cómo se representan estas voces o cómo se voltea a mirar, pero desde otros materiales que se han hecho en el laboratorio o con otras colaboraciones, es esto de buscar abrir discusión a través de lo que se presenta y al mismo tiempo con lo que se presenta. Para no extenderme tanto, como lo que se va a mostrar ahorita rápidamente, es otros reflejos de que hay un ejemplo, por ejemplo, de un videojuego que se ha trabajado desde el laboratorio para poder hablar un poco del tema de navegar el proceso de desaparición de un familiar o de un conocido, desde justo encarnar a alguien que empieza a hacer una búsqueda. Y es un poco complejo trabajar desde lo sensible, pero sin banalizarlo. Había algunos dudas de si es un videojuego, debería ser divertido, no realmente, pero en otros procesos de los juegos serios que se trabajan también, es cómo a través de estos medios que te hacen involucrarte, interactuar con
con otro tipo de medios, tú puedes asumir una realidad y vivirla, aunque sea por unos momentos, un acercamiento que obviamente no se aproxima a la experiencia real del todo, pero sí es otra dimensión en la que nos acercamos e interactuamos, y estas voces cómo las recibimos y las percibimos. Justo es atribuirle como otras características, en este caso es a partir del juego, de cómo sería el que tal vez solo está un juego de las escondidas, ¿no? Que por un momento no los encontramos, pero en la búsqueda van a aparecer, y es como simbólicamente, de nuevo, atribuir estas dimensiones de la esperanza en la búsqueda de explicar a otros públicos y con otros tonos algo que de momento podría ser choqueante, pero que de todas formas es necesario comentar, ¿no? Entonces, desde diferentes frentes se regula este mensaje. Muchas gracias. Creo que también eso abre otro debate muy interesante que tiene que ver con otras formas de experiencias estéticas que de pronto no suelen vincularse, ¿no? con ciertos relatos que puedan tener que ver con, bueno, en este caso, ¿no? Investigaciones sobre violencias, pero en general creo que también en el campo del arte, ¿no? Como las lógicas del juego suelen también tener como lugares medio extraños, no siempre, ¿no? Como estar pensadas de la posibilidad que abre, ¿no? Para generar otras experiencias, y eso me parece súper valioso. Yo creo que justo el arte puede abrir grietas para empezar a hacer cosas diferentes, empezar a ver narrativas no oficiales, justo cuestionando las narrativas oficiales, es lo primero, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender de otra forma y cómo podemos cuestionar estas narrativas sobre las violencias, pero también sobre la economía, sobre la política institucional, sobre el sistema capitalista, también cuestionando el mercado del arte y las instituciones culturales? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y hacer esto, bueno, en mi caso, desde una postura feminista y situada, ¿no? También se puede hacer, digamos, pienso que ocupando espacios no apropiados, apropiados entre comillas, ¿no? O clásicos, para hablar de diferentes realidades y posicionándonos, ¿no? Creo que es muy importante. Entonces, si hablamos de ciertas cosas en espacios donde normalmente no se tocan estos temas, pues probablemente estamos ahí moviendo algo. También creo que el arte lo que hace es proporcionar lenguajes materiales, eso, que muchas veces no son tradicionales, para hablar y cuestionar y entender. Sobre todo puede ser, y a mí me gusta mucho cuando es en espacios horizontales colectivos, desde lo que entonces se puede decidir qué es lo que se va a memorializar, porque creo que no se puede decidir desde afuera, porque justo eso es lo que hace el Estado, decirnos qué es lo que se queda, decirnos qué es lo que es importante que se guarde en la memoria, y así se escribe la historia, ¿no? Entonces creo que eso hay que cuestionarlo, y creo que a nivel individual yo, digamos, elijo memorializar ciertas cosas o ciertos hechos que me impactan, como los que les comenté antes, y lo hago porque necesito hacerlo y porque creo que es importante que más gente lo sepa. Son procesos distintos, ¿no? La memoria colectiva y la memoria individual, ¿no? Personal. Y lo que se puede hacer en Puebla, yo creo, es justo abrir espacios de reflexión colectiva, académicos y populares, para escucharnos, pero también desde el hacer, no tanto desde el hablar, sino desde el hacer mismo, ¿no? Desde tocar los materiales, compartir, saber qué se siente cuando tocas una tela o cuando haces un grabado o cuando, ¿no? Porque también vivimos en un mundo que ha sido como súper digitalizado, y entonces ya la experiencia sensible corpórea, digamos, está muy limitada. Y también creo que, bueno, el arte no va a cambiar el mundo, pero sí nos puede servir para abrirle el panorama a la gente y justo saber que se puede cuestionar al sistema, ¿no? Bueno, aquí también compartimos algunas de las imágenes que Rosa nos dio, que sobre todo creo que acentúan esta cualidad micropolítica, ¿no? De tu trabajo, cuando todos los procesos de producción de archivo y de traducción están muy acompañados de esa ocupación de espacios no habituales, ¿no? Un jardín, una plaza, ¿no? Cualquier formato de espacio público, pero que convoca y que desde el hacer, desde el ponerse, ¿no? También habilita también otros diálogos. Y creo que esos procesos de mediación son muy, muy importantes y necesarios. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con ellos.
¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto, digamos, procesos de mediación, etcétera? Añadir un comentario, ¿no? Que creo que lo que se ve, ¿no?, en el trabajo es que, por lo menos a mí me deja ver, igual me dicen si estoy equivocado, o sea, la conformación o la materialización de la obra sí resulta importante, ¿no? Pero es tan importante como su mediación y su socialización, ¿no? Entonces, entender cómo este material opera en funciones que no solamente son exclusivamente estéticas, pero como que se nutre de esa estética para poder entonces habilitarse espacios, ¿no? Abrirse espacios. Hay una relevancia politizante en el acto de la creación, pero también en el acto de la activación misma de la obra, ¿no? Y bueno, tal vez devolver una pregunta como cómo tanto Lav como Rosa experiencian, ¿no? O nos pueden comentar acerca de ese proceso de activación, ¿no? Y quiénes son los agentes que participan en esas acciones, por qué, o sea, porque pues muchas veces también a veces hablamos de temas que pueden estar lejanos geográficamente, ¿no? Y entonces, pero hay un pulso por sí estar hablando de ellos, ¿no? Porque estén distales geográficamente, no dejamos de hablar de ellos, ¿no? Yo justo quería decir esto, pero aprovechando la pregunta, realmente esto ha sido en colaboración con Cotidiano, que es otro laboratorio en la universidad. Creo que eso es lo que ha enriquecido nuestro proceso, porque desde el laboratorio sí hemos cuidado muchas formalidades, ¿no? Incluso hay algunos proyectos que nos cuestionamos qué tanta libertad creativa nos podemos dar para comunicar esto, y como al principio muy preocupados por que la representación fuera lo más fiel hacia la evidencia. Pero precisamente estas colaboraciones, bueno, como les comentaba, el Laboratorio Cotidiano, que es un laboratorio de arte contemporáneo, se acerca al Laboratorio de Arquitectura Forense, y es que se pueden activar pues estas dos áreas que se potencializan, y creo que son un ejemplo de cómo deberían funcionar estos procesos en la actualidad en otros espacios académicos y no académicos. Sí, justo yo creo que también no solo es este proceso de mediación, sino todo el proceso de producción de lo que puede considerarse una obra, ¿no? Que yo al principio les decía que yo no considero tanto mis bordados como este tipo de bordados como una pieza artística, sino como algo que surge de todo un proceso que está atrás, pues de un interés por también compartirlo, porque finalmente justo hay que, o sea, mi intención es que llegue a la mayor cantidad de gente. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, mucho llevarlos a las universidades y eso, que la gente los sienta, los toque, platicar, preguntarles qué opinan, recordarles de qué casos se está hablando. O sea, hacer una memoria realmente activa. Yo creo que eso lo que logra es, bueno, no sé si realmente se logra, pero al menos haces conciencia, por lo menos durante un momento, ¿no? De qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó. Y seguramente habrá gente a la que le toca más que a otra. Pero entonces creo que sí es importante. Y te digo, a mí lo que más me gusta es llevarlos a la calle, ¿no? Ahí es donde se dan las mejores activaciones y mediaciones, porque aparte te empiezan a preguntar qué quiere decir, por qué haces esto, tú tienes un familiar desaparecido. Yo les digo, no necesito tener un familiar desaparecido para poder dedicarme a esto o tener empatía, ¿no? Entonces creo que esas son mis medios favoritos, digamos, son esos, ¿no? La interacción con la gente. La última pregunta o comentario tiene que ver con esta provocación a que piensa el arte como una forma de mediación y no solo como una forma de exhibición. La pregunta es, ¿cómo imaginan ustedes y ustedes, que instituciones como el Museo Amparo y programas como Flash podrían abrirse a otras formas o a estas otras formas de mediación? Que ya ha pasado, ¿no? Digo, hay prácticas, ¿no?, que hemos realizado aquí desde Flash, haciendo otros tipos de talleres, ¿no?, en los que incluso Rosa y yo y varias colegas que estamos aquí hemos participado. Pero creo que la pregunta sigue ahí, compleja, ¿no? Porque construir
grupo, hacer colectivo, lo que le llaman, que no me gusta mucho, ¿no? Pero formación de públicos. Es un proceso muy complejo, ¿no? Donde todo el tiempo hay una lucha, ¿no? Una lucha, yo diría, bastante poco ganada por parte muchas veces de las instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían programas como Flash abrirse, imaginar, posibilitar otras formas de mediación sobre los proyectos que participan? ¿Y qué pasaría si los museos se pensaran no solo como espacios de exhibición, ¿no? Como vitrinas, sino como espacios y este es como el reto de la imaginación así alocada, ¿no? Espacios de investigación compartida, de escucha y de traducción sensible. Pues yo creo que esa también es una pregunta muy interesante y que es la que más me costó, digamos, como de aterrizar. Si se pudiera lograr, digamos, que los espacios museísticos fueran menos rígidos de alguna manera, pues se lograría mucho, ¿no? Que fueran más en la experiencia de justo de hacer y de estar, que de las exposiciones y las curadurías más tradicionales, ¿no? A mí por eso me gustó mucho la exposición y me gusta lo que hace Espacio Cotidiano, porque la persona no es solamente un espectador, o espectadora, sino que es también una participante. Entonces eso es interesante. A mí el Amparo, por ejemplo, me gusta muchísimo, es un lugar que es de mis favoritos, y creo que han hecho exposiciones con temas sociales y políticos muy buenos y muy fuertes desde hace tiempo y lo hacen de forma respetuosa, ¿no? Justo. Pero creo que una de las cosas que falta o que faltaría es voltear a ver qué está pasando en Puebla, no nada más en la capital, qué están haciendo otras personas que se dedican al arte en el estado y en la capital, ¿no? Porque es importante justo conocer estas otras formas de expresión y que más gente tenga acceso a ellas, y el Amparo tiene un programa de actividades paralelas buenísimo, tiene las guías, las visitas guiadas, entonces todo esto permitiría que el trabajo de más gente que quizá no está tanto dentro del mercado del arte, que no está tanto en estas vías tan oficiales, se pudiera dar a conocer. Entonces creo que eso es una de las cosas que yo diría, y eso, ¿no? Romper un poco con la formalidad de las exposiciones, y pienso aquí en una exposición que me gustó mucho, que es el dominio público, imaginación social en México. Ahí el ejercicio fue un poco diferente, incluso había fanzines que la gente se podía llevar, había carteles pegados en los muros, en fin, entonces creo que era más no inmersiva ni interactiva, que son palabras que no me gustan, pero sí más individualizadas, no sé, desde la experiencia personal. Y respecto a Flash, creo que es una muy buena oportunidad justo para abrir estos espacios museísticos a otras narrativas, y han hecho cosas súper interesantes en estos 3 años, y quizá lo que yo diría es que habría que propiciar que más gente se interesara, que justo tiene que ver con esto, ¿no? Cómo interesas a la gente, digamos, para que pudiera entender más bien, que tuvieran acceso a ciertas acciones o ciertas actividades, no sé exactamente cuáles, para que entonces la gente realmente pudiera entender los procesos y los lenguajes del arte contemporáneo como algo cercano, y justo que no es solamente la producción de piezas, sino que es mucho más, ¿no? Implica otro tipo de contenidos. Y entonces, con eso podríamos reconocer las posibilidades de agencia política y social del arte contemporáneo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y eso, ¿no? Quizá hacer estos programas más participativos, y también creo que, bueno, eso es una cosa que no le toca necesariamente al museo, ¿no? Más bien a la SEP. El arte debería realmente ser parte integral de la educación, ¿no? Porque se ha limitado muchísimo, y entonces creo que es fundamental, aunque no te vayas a dedicar al arte, a la música o a la danza, es importantísimo para el desarrollo de las personas y justo sensibilizar, ¿no? Creo que podemos coincidir completamente con lo que has planteado. Yo en lo personal diría que un museo, como otros espacios institucionales o cualquier tipo, deben asumir la pluralidad de posibilidades de vinculación entre lo que se produce, el discurso con el que es producido y la relación con las personas, pues, ¿no? Entonces no tengo ningún problema con espacios que sean eminentemente contemplativos, pues, ¿no? Y sentarme a admirar una pieza me parece que también es fascinante y no tendría ningún problema con eso. El tema es que es una posibilidad
que debe entenderse desde la incompletud, es decir, es una entre muchas otras posibilidades de interacción con las expresiones sensibles del ser humano o de otros, o de lo que llamamos la naturaleza, etc. Y creo que el museo tiene que abrirse a esa pluralidad de sentidos, de posibilidades de experimentar la realidad y sus posibilidades, lo posible, pues, que me parece fundamental. Y de ahí lo que tú planteas me parece que de ese carácter participativo, de interacción, de sembrar dudas, porque de pronto la universidad, como los museos, todas esas instituciones se han anclado sobre certezas y verdades absolutas, pues son prescriptoras de la verdad. Y me parece que los museos, las universidades, etcétera, tendrían que dar un paso atrás y darle lugar a la pregunta, a la duda, etcétera. Una pregunta que puede ser compartida y a invitar a formular preguntas, como los zapatistas que dicen, preguntando caminamos, pues, ¿no? Pues sí, si la universidad tiene que caminar, si el museo puede caminar, y creo que hay que ayudarle a que tenga más pies, pues, para que se anime a caminar, tiene que formularse nuevas preguntas. Probablemente la soberbia institucional, la burocratización de los espacios institucionales es poco propicio para ser humilde, pues, es decir, para preguntar, para atreverse a preguntar. Y me parece que ahí nosotros tenemos que aportar también. ¿Qué preguntas le proponemos al museo, a la universidad, etcétera, que deba hacerse? ¿Cuáles son las preguntas que podemos incorporar a las preguntas que debe asumir la institución probablemente? Y sí, no son las preguntas de la capital solamente, ¿no? Son de las múltiples geografías, los múltiples espacios desde los cuales se pueden construir múltiples preguntas que deben caminar por las instituciones y poderlas producir, apropiar, ¿no? Admirar también, ¿por qué no?, en los espacios del museo. Bueno, ok, nos quedan 6 minutos para la última pregunta del público o comentario. Carol ya pidió mano, adelante Carol, por favor. Una pregunta así súper puntual para el laboratorio, nada más, ¿dónde podemos consultar como el archivo o todo el material o todo lo que trabajan? Y si existe la posibilidad de establecer como otras colaboraciones o redes de trabajo que no sean necesariamente a través de la Ibero, ¿no? Y para Rosa, pensando un poquito en estas contranarrativas, que más bien tienen que ver con, pues sí, con esta carga a veces dolorosa y de la denuncia, o sea, ¿cómo haces en lo personal como para que no, digamos, como que no te impacte en la vida o en el cuerpo o en tu día a día, o al revés, o si justamente el hacerlo es lo que te ayuda a lidiar con esta, ¿no? Con esta realidad tan dura, ¿no? Bueno, eso sería. Gracias. Pues mira, justo sí me impacta emocionalmente y físicamente, y justo comentábamos hace rato y con Alma antes, muchas de las personas que se dedican al activismo o que hacen este trabajo que tiene que ver con lidiar con la violencia, tienen enfermedades crónicas, porque de alguna manera, por muy racionalmente que lo hagas o por mucho que quieras poner distancia, es muy difícil, o sea, el nivel de violencia es tal que entonces a mí, al menos en lo personal, sí me acaba afectando, y entonces pues de pronto tengo que alejarme por momentos, ¿no? y dedicarme a hacer otras cosas. Yo afortunadamente tengo otra línea de trabajo, digamos, que no tiene que ver con esto. Yo no lo hago de tiempo completo, como aquí las compañeras, la compañera y los compañeros, o como otras amigas artistas que se dedican tiempo completo a lidiar con esto. Yo no podría, yo no puedo. Hacer todo esto me ayuda a comprender un poco mejor y de otras formas qué es lo que está pasando, y me ayuda a desahogarme, o sea, porque yo muchas veces digo, yo hago también este trabajo por puro egoísmo, porque es mi forma de lidiar con la realidad, ¿no? Agregaría que creo que en nuestro caso, desde dónde nos situamos, ¿no?, frente a situaciones de extrema violencia, de muerte, etcétera, pues justamente las antípodas de eso, lo que nosotros estamos buscando es la vida, no situarnos en la muerte, ¿no? Es asumir, pero con toda la convicción, la dignidad, ¿no?, de quienes buscan. Es decir, cuando nosotros hemos construido, por ejemplo, un mapa estatal de fosas clandestinas, ¿no?, 50 fosas que están expresadas en esta cartografía, nosotros no estamos buscando fosas, estamos acompañando la búsqueda, ¿no?,
de mujeres, hombres, en fin, que buscan a quienes están en vida. Y en ese trayecto, sí, aparecen las fosas, pues, ¿no? Y tenemos que mostrarlas ante la negación del Estado que dice, no existen fosas clandestinas en el Estado de Puebla. No, sí existen, pero la vida es mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo reconocemos la dignidad de aquellos que buscan la vida y que buscan en vida, ¿no? Y que recuerdan la vida, ¿no? Cuando hablamos de memoria estamos hablando de recrear la vida. Cuando hablamos de verdad, la verdad viva, ¿no? Todo eso creo que está ahí. Y esa convicción ayuda, pues, ¿no? No exorciza el dolor está ahí, pero le da sentido al caminar. Y sobre la segunda pregunta, que era la primera para nosotros, como dice Alma Cardoso, sí, súper sí. Es decir, sí necesitamos que colaboremos, que dialoguemos, que nos preguntemos, que construyamos preguntas, hipótesis débiles, porque no hay que hacer hipótesis muy fuertes, que hay que comprobar absolutamente, ¿no? Sino que nos den la brújula para caminar. Así que bienvenidas. Sí, ahí están nuestros correos, pero no sabíamos que íbamos a estar tapándolos. Pero, por favor, escríbanos. Ahorita, o sea, lo que nosotros tenemos como catálogo no está, digamos que publicado en ningún lado específico, pero lo podemos compartir y también es la invitación a que vayan a la exposición. Es que llegamos en el bloque anterior y escuchamos mucho sobre extractivismo y justamente lo que hemos, creo que, develado en estos 2 años de investigación en el laboratorio es que ese es, pues, uno de los ejes de la violencia en el Estado, el extractivismo pues, en todos los sentidos, no solo en recursos naturales, pero también el propio uso de los cuerpos, ¿no? Y el manejo del consumo a ese nivel, ¿no? Un consumo que genera riqueza, construida desde un ideario. Pues un ejemplo muy claro es como el huachicol, que hay muchísima violencia, pero es porque el combustible se cambia por algo, ¿no? Y ese algo por el que se cambia, pues, ¿no? Puede ser dinero, poder, y todo este ideario de consumo que, pues, por alguna razón nos hace sentir como, pues, no sé si realizados, ¿no? A cierto nivel. Y también creo que como sociedad estamos como en una especie de enfermedad autoinmune, como que nos estamos atacando a nosotros mismos, pues no sé exactamente por qué, pero un poco lo que iba mi reflexión es que creo que hablamos aquí arriba se hablaba de un extractivismo hacia lo que estamos construyendo del arte, pero no quiero caer como en revictimizar o banalizar el proceso artístico. El nivel de extractivismo que genera la violencia actual que tenemos, pues tenemos que contrarrestarlo sí o sí. Entonces, creo que desde el arte sí cuidar este tema de extractivismo al nivel que se dialoga, pero creo que es más fuerte el impacto que se puede tener desde el discurso, desde decir lo que se siente, lo que duele. A veces de verdad que creo que no se puede ser más violento de lo que ya hay, de lo que ya se expone, de lo que ya existe, de lo que ya vemos todos los días. Entonces creo que tiene que ver con esta contranarrativa. Creo que el arte y la contranarrativa son una gran fórmula. Muchas gracias, pues gracias a Roberto, a Óscar, a Ivana, a Rosa. Me quedo con lo que ustedes han dicho también al final. Bueno, muchas gracias por compartirlo y bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Un aplauso por favor para nuestros ponentes.